Periodo preclásico. Con este nombre se le conoce el periodo en el que se consolidan varios de los rasgos que serían característicos de las culturas mesoamericanas hasta la conquista española. Con frecuencia se ve este periodo como uno en el que no se habían alcanzado los grados de complejidad de las sociedades de los periodos posteriores, aunque no es así. El preclásico es una época plena de logros y con una notable variedad en cuanto a expresiones culturales. En el preclásico temprano se dieron cambios fundamentales en la vida de los grupos humanos y que tendrían repercusiones en prácticamente todos los ámbitos. Entre estos cambios están la adopción de la agricultura como medio de subsistencia principal y el establecimiento de las aldeas. Seguirían después prácticas como la fabricación de la cerámica y el desarrollo de rasgos asociados a la organización social, a los que paulatinamente serían cada vez más complejos. Esta creciente complejidad alcanzará altos niveles en Preclásico medio, principalmente con la cultura olmeca. En ese entonces cristalizan las tendencias en curso durante los más de 1000 años de la época previa: la estratificación social, el gobierno legitimado por los ritos públicos y la cosmovisión, entre otros aspectos, adquieren las características esenciales que se encontrarán entre las sociedades mesoamericanas más adelante. Tras la decadencia de la cultura olmeca, en el Preclásico tardío, gran parte de Mesoamérica vivió una dinámica en la que nuevamente se consolidan procesos en curso desde el periodo anterior, como la escritura, el calendario y ritos como el juego de pelota. Los rasgos más distintivos de este periodo son un notable crecimiento poblacional y el surgimiento de asentamientos de gran tamaño, muchos de ellos con construcciones monumentales alrededor de los cuales se conforman sistemas regionales que les aseguraron el mantenimiento de sus crecientes poblaciones. El modernismo es una corriente de renovación artística que tuvo lugar desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Se destacó por su interés en romper con los estilos tradicionales, por la búsqueda de nuevas formas de expresión y de estética inspiradas en la naturaleza y contrarias a los elementos de la revolución industrial. El modernismo representó un cambio radical para la literatura, aunque algunas obras anteriores a la Primera Guerra Mundial fueron consideradas modernistas, como las de Henry James y Joseph Conrad, y se considera que el movimiento se originó en 1880 en América Latina. El modernismo trascendió principalmente como una corriente literaria que, junto con otras de sus disciplinas artísticas como lo son la pintura, la escultura, la arquitectura y la música, buscaba conectar el arte con la naturaleza. El objetivo de la literatura modernista fue desprenderse de los modelos españoles a través del uso de palabras antes vedadas, galicismos, arcaísmos y latinismos, sin perder el empleo correcto de la gramática y las diversas figuras retóricas. Algunos de los autores que resultaron una fuente de inspiración para el modernismo fueron Edgar Allan Poe, Paul Verlaine, Walt Whitman y Théophile Gautier. Yo les hablaré de la literatura barroca y el vanguardismo. La literatura barroca es un estilo literario de la poesía, prosa, narrativo y teatro, en el cual se hace uso notable del lenguaje ornamental para descubrir imágenes, situaciones y sentimientos en los textos. La literatura barroca se desarrolló durante el siglo XVII, tanto en Europa como en Hispanoamérica, y es la contraposición de la literatura renacentista. Ambos estilos literarios formaban parte del siglo del oro, época en la cual la creación literaria fue fructífera, especialmente en España. No obstante, el estilo barroco se plasmó también en otras expresiones artísticas, como era la pintura, escultura, arquitectura y música. En todas estas ramas del arte, así como la literatura, el barroco se destaca por el uso desmedido de recursos de ornamentación, recargado de manera exagerada y extravagante todas las obras de arte. El movimiento artístico barroco se caracteriza por su libertad de distorsionar, crear y exponer de forma compleja los recursos literarios artísticos. Por ello, se contrapone con el Renacimiento, el cual había surgido como la renovación de la cultura clásica, pero a la que se contrapone más tarde en el estilo barroco. En el caso del vanguardismo, el vanguardismo es un conjunto de movimientos y corrientes artísticas y literarias recreativas que surgieron en los inicios del siglo XX, especialmente aquellas en las que se desarrollaron a partir de la Primera Guerra Mundial. Abarca una gran variedad de movimientos y corrientes artísticas cuyo único elemento en común es la libertad de expresión y la innovación estética. A continuación explicaré a grandes rasgos cuándo fue y qué fue la literatura tanto renacentista como la neoclásica. El neoclasicismo fue un movimiento artístico y literario que surgió a mediados
de 1700 y terminó por ahí de 1830. Tenía como base la renovación de los valores filosóficos y estéticos de la antigüedad clásica y el culto a la razón, interpretados como modelos para la construcción de la modernidad. Las características del neoclasicismo se centran mayormente en la filosofía, conocidos también como los grandes representantes del iluminismo. La producción literaria de este periodo tiende al culto a la razón y el rechazo a los dogmas religiosos. Se caracteriza principalmente por sus fábulas y obras de teatro, aunque la poesía neoclásica también tuvo mucha popularidad. Algunos personajes con los que podrían familiarizarse con el neoclasicismo podría ser con Antonio Canova, Giovanni Battista o Francesco Hayez. La literatura renacentista fue toda aquella literatura producida en el contexto del Renacimiento europeo, un periodo de tiempo que abarca por ahí del siglo XIV al siglo XV aproximadamente. Su centro cultural fue en Italia, que ahí fue donde se originó el movimiento renacentista, y después se propagaría por toda Europa. Algunas de las características de la literatura renacentista era que intentaba plasmarse con realismo crítico. La literatura renacentista también fue caracterizada por enfatizar en temas como el amor. Fue el eje central de la poesía lírica, que dejaba de lado a Dios como centro y reconoce también a la mujer como objeto de admiración. Bueno, en este periodo tan icónico que fue el Renacimiento, fue tan icónico que ahora también se podría conocer como temas de cultura general, ya que pues, tuvo un impacto enorme en la sociedad. Algunos de los artistas con los que podrían identificarlos y pues relacionarse pues, podrían ser Leonardo da Vinci, Miguel Ángel o Caravaggio, que fueron personajes sumamente importantes que tuvieron obras de gran impacto y que pues ahora mismo, bueno, pues ya lo dije, pero el impacto fue tan grande que ahora se podría decir que son como cultura general, como bien podría ser la Mona Lisa. Que bien no es una obra de literatura, pero es una obra que causó mucho impacto, y con eso hago referencia a lo que dije de que fue tan impactante este movimiento, el renacentismo en general, que pues se pasó como cultura general, así como pues la literatura que trae consigo mismo. Medieval. Llamamos épocas literarias a los distintos tiempos o periodos en los que se ha desarrollado la literatura. Lírica medieval. Se cultivan dos tipos de poesía a lo largo de la Edad Media. A. Popular tradicional. Es oral, anónima y popular que surge espontáneamente del pueblo. Normalmente se contaba para acompañar trabajos agrícolas, fiestas, bodas, etc. Los villancicos presentan una mayor variedad temática: albas, encuentro o despedida de los amantes del amanecer; mayas, llegada de la primavera; vela o centinela, la cantaban los guardias de los castillos en la noche. B. Poesía lírica culta. A diferencia de la popular, es una obra individual, normalmente de autor conocido, trovador. La primera manifestación es la lírica, trovadoresca provenzal. Trata de un llamado de amor cortés, un amor entendido como una relación del vasallaje, de dependencia entre el señor, la dama y un vasallo. Romanticismo. Es un movimiento cultural originado en Alemania y Reino Unido como reacción contra el racionalismo. El movimiento romántico representó una violenta reacción contra el clima político, social, intelectual y artístico del siglo XVIII. El romanticismo español, al contrario que el alemán, pasó de una posición conservadora y monárquica a una actitud liberal, pero lo característico del movimiento romántico era que alcanzara dicha posición por un camino caprichoso, irracional y nada dialéctico. Las características de la literatura del romanticismo política defienden un Estado liberal que reconozca los derechos de los ciudadanos. Moral, sienten admiración por los personajes marginados. Artística, en la oposición de las estrictas normas ilustradas y neoclásicas.